Hola, hola. Bueno, me encantaría decir buenas tardes porque el título lo reclama, pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño ajuste, pero no quisiera comenzar sin antes presentarnos. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología y en esta ocasión y en las siguientes me acompañará el doctor Leonardo Beltrán, investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salma? ¿Qué tal? Bueno, hola a todos, hola a todas, muy buen día. Como ya lo aclaró Salma, estamos por acá en la Ciudad de México, de día todavía. Y bueno, este programa y en general toda esta serie que vamos a ir presentando, pues me interesa que sepan que es una colaboración entre la Asociación Etnobiológica Mexicana AC y el Jardín Botánico, particularmente con el área de difusión, quienes amablemente nos van a hacer el favor de apoyarnos y guiar toda esta serie de episodios que llevaremos a cabo, justamente con el propósito de dar a conocer temas emergentes dentro de la etnobiología y también para que muchos de los estudiantes que están integrados en la EM, investigadores potenciales, pues se vayan aludiendo, llamándonos, convocándonos para que podamos entrevistarlos poco a poco y vayan dando a conocer sus líneas de investigación. Ese es el propósito de esta serie. Es decir, irlos fogueando. Y también nosotros estamos aprendiendo. Y bueno, pues es interesante saber todo lo que se puede abordar durante estos diálogos candentes, pero creo que fue un muy buen momento con la plática con la que vamos a iniciar. Y es que la charla de hoy, como ya lo habrán visto en la publicidad, se llama Entendiendo la espuma de los fermentos en bebidas tradicionales. Y bueno, yo creo que el más indicado para decirnos quién es el invitado o darnos las pistas, pues es el doctor Leonardo. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un súper invitado. Bueno, él es el doctor César, César para todos nosotros. Él ahorita, y justamente fue motivo de este cambio, se encuentra en Tucson, ya lleva tomando un curso y por lo tanto no pudo estar aquí con nosotros para que estuviéramos los tres cara a cara y tomando este rico cafecito. Está tomando un curso justamente sobre etnobiología, procesos, fermentaciones con especialistas por allá. Ya nos platicará un poquito al respecto él, pero justo debido a ello es que tuvimos que hacer este cambio en el horario y también en el día, y por eso este programa está grabado. Algo que se nos pasó decir y es muy importante es que toda esta serie de programas se va a estar llamando Diálogos Candentes de Etnobiología, Tardes de Café, como ustedes ya lo pudieron ver desde el título. Particularmente esta charla que vamos a tener con César lleva, como está intitulada, como ya lo nombraba Salma, ¿no? Y la otra cosita es que regularmente van a hacer transmisiones en vivo, pero en esta ocasión, por motivos que ya nos platicará César, porque ayer casi de que no llega al lugar porque me lo detienen, ahorita que nos cuente tantito, pues tuvimos que moverlo y hacerlo grabado por esta cosa que nos da mucho gusto. Te felicitamos muchísimo por estar representándonos por allá. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo es eso de que casi no llegas? Híjole, pues sí, fue un relajo, más bien porque se me hizo fácil como comprar mi boleto para Hermosillo y de ahí de Hermosillo cruzar en camión, ¿no? Porque pues dije, pues está más barato, es más rápido, ¿no? Y pues ahí en la frontera, pues sí, en la frontera nos detuvieron como para hacer la revisión y todo eso. Y pues resulta que alguien ahí no llevaba bien los papeles, ¿no? Y entonces se bajó del camión y o sea, como que se intentó ir para otro lado y pues nos quedamos una hora más ahí parados. César, Eh, no fuiste tú, ¿verdad? no, 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 no. Ah, ok. Hubiese sido una gran experiencia para contar, pero entonces, pues ahí me quedé un ratillo, o sea, nos quedamos como una hora más ahí en aduana, ¿no? Pero bueno, pues ya, al final llegué Se bien. logró. Se logró. Y bueno, tomando cafecito, pero pues en termo, ¿no? Porque Así es. Tal vez no cumplimos con lo de la parte de la tarde, pero sí cumplimos con el café. Estamos acá exacto. utilizando una taza de doble fondo, que están muy de moda justo para que no se use el asa, se las recomendamos. Y el cafecito que tenemos nosotros de acá, que Pues es una mezcla suave, de acuerdo con las indicaciones de un café, particularmente café arábica de Latinoamérica y de África. Es una mezcla bastante rica y bueno, es lo que estamos deleitando por aquí. ¿Tú qué está tienes por potente. allá? Híjole, la verdad es que De no vi maquinita. qué era, solo, solo me lo serví y estoy tomando en un termo ya un poco golpeado. Pero, pero bueno, es lo que había, ¿no?
Bien, Súper. bien, bien, bien. Bueno, pues ya para entrar en materia y en calor completamente, bueno, les dije, él es César. César tiene ya pues todo un camino recorrido. Ha trabajado pues con temas muy interesantes. Ahorita él nos va a platicar un poco más, pero el tema que atañe el día de hoy, pues particularmente tiene que ver con un área que está en boga, en desarrollo completamente a nivel mundial y en México pues llevamos la batuta con varios de los trabajos que él ha venido desarrollando. César está a unos momentitos, casi un mes de que conozcamos y va a poder entrar a hacer el postdoctorado al laboratorio de etnobotánica ecológica, donde voy a tener el gusto de estar con él. Y bueno, pues veamos qué resulta en ese proceso, pero bueno, el área de la cual estamos hablando es la etnomicrobiología. Entonces, pues, justo todo el tema del día de hoy va a versar sobre eso. Pues César, cuéntanos, ¿quién mejor que tú para decirnos qué es lo que ha hecho César? Y pues entrar justamente al tema de la etnomicrobiología. ¿Cómo fue el camino? Híjole, pues la verdad es que como que todavía lo sigo pensando de cómo fue que fui llegando a esto, ¿no? Porque, o sea, todo empezó en realidad con el doctor, ¿no? Como que yo quería estudiar bebidas fermentadas y un poquito fue preguntarle a Alejandro Casas, en ese momento mi tutor de doctorado, como, pues, qué estaba estudiando él, ¿no? Con bebidas fermentadas. Entonces, lo primero que me dijo fue pulque. Y pues vamos, al pulque le tengo como un cariño, ¿no? Porque especial, porque pues mi abuelo era un buen consumidor de pulque, ¿no? Muy continuo. De hecho, así tengo historias en las que mi abuelo iba a la pulcata y nos dejaba afuera a mí y a mi primo afuera de la pulcata y nada más cada vez que se tomaba un litro, ya salía a dejarnos como las botanas que dan en las pulquerías o quedaban antes en las pulquerías, ¿no? Entonces de pronto ya salía con patitas de pollo o mollejas y Qué nos tocaba rico. eso. Estaba chido, pero ya después de un rato era cansado porque como que se quedaba 3 horas, entonces había que conseguir monedas para ir a las maquinitas de la farmacia de enfrente, ¿no? Porque todavía no nos llevaba a la casa. Entonces como que al pulque sí le tenía un cariño, un poco de melancolía, un poco también, justo mi familia viene de un lugarcillo ahí en Xochimilco que se llama Tláchico, ¿no? Que se supone que era donde estaban los tlachiqueros, estos raspadores de aguamiel, y como que sí hay una cosa muy de Muy familia, claro, ¿no? sí. Relacionada al pulque. Mm. Pero, pero bueno, cuando yo entré al doctor, yo sí decía como, pues ya saben, uno como cuando entra al doctor dice, ay, voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Voy a hacer acá una lumbrera. Pero pues yo quería trabajar con mezcaleros, pulqueros, ¿no? Y de pronto pues no pasé el primer examen de doctorado y pues ni modo, o sea, como que me tocó reestructurar todo. Y entonces, pues en el primer semestre me acuerdo que justo Ignacio Torres, ¿no? También un colaborador de allá de Morelia, pues me decía, no, pues vamos con los mezcaleros, ¿no? Y Casas, Alejandro me decía como, bueno, pues vete con los pulqueros, ¿no? O sea, Gonzalo creo que es el siguiente invitado y también pues estaba trabajando ya con pulque. Pero yo sí dije como, no, o sea, esto es muy bueno, está muy padre, ¿no? Estas dos bebidas, ¿no? Me gustan mucho, o sea, al final de cuentas también el mezcal para mí es una bebida súper importante, ¿no? Porque es como, yo digo que es como el combustible que me ayuda a escribir y a tener ratos de lectura más amenas, ¿no? Pero, pero dije, no, o sea, como que esto no es para mí. Y entonces de pronto pues me fui a una salida a campo y buscando otra bebida fermentada, ¿no? Que era el colonche, que era es esta bebida fermentada de tunas, que seguro ahorita les voy a platicar un poco más. Y resultó que me paré curiosamente en un puesto de gorditas en la carretera, ¿no? Y en el puesto de gorditas, pues la chica que atendía a las gorditas era muy amiga de la organizadora de la fiesta, de la Feria del Colonche, ¿no? Entonces ya me conectó con ella y ya pude llegar con ella, ¿no? Entonces, como recomendación de vida es, si les da hambre en la carretera, párense. Siempre hay o buena comida o puede venir Un una buena contacto. experiencia. Oye, pero justo tocaste un tema importante. Ya empezamos a hablar del colonche, pero previo a eso dijiste este gran elemento que compone a todos estos diferentes productos de los cuales vamos a ir a platicar. Pero para que toda la gente tenga como este bagaje común, ¿qué son las bebidas fermentadas tradicionales? ¿Tú cómo las defines? ¿Cómo las entiendes? Pues fíjate que ha sido como o sea, sí, definirlas no fue como algo que solamente me tocó a mí, ¿no? En realidad fue un trabajo colaborativo con varios compañeros, colegas, ¿no? De trabajo.
y en general como que lo sigo viendo del día a día, ¿no? Ahorita estamos trabajando también en una colaboración con el doctor Tamang allá de la India, ¿no? Estamos escribiendo un libro, bueno, un capítulo del libro con Patti Lappe y varias personas investigadores del CIATEC. Y, y justo es como, fue como complicado definir que al principio que era una bebida fermentada tradicional. O sea, suena como que, ay, pues claro, es algo que se fermenta y ya, ¿no? Pero sí teníamos que, sí queríamos como tener claro entre si era algo que se usaba como de tiempo atrás, ¿no? Como que sí tendría que haber tenido una historia, también tendría que tener un apego al terruño, un poco también al apego cultural, ¿no? Como que tendría que englobar una complejidad, una bebida fermentada tradicional, ¿no? Pero podrían ser alcohólicas, podrían ser destiladas, ¿no? Pero también teníamos como esa limitante de decir como, bueno, pues es que la destilación llega después de, o sea, llega con la nao de China, entonces eso no es como involucrar una nueva tecnología para, pues en este caso no para fermentar, sino para destilar, ¿no? Entonces como que estábamos ahí discutiendo de, bueno, ¿Te si es refieres, tradicional o no. te refieres a justo a que no cumpliría con este De concepto estricto de tradicional. tradicional, ¿no? Ok. Oye, pero Exacto. espera, me surge una duda antes de que nos sigas explicando. Entonces, ¿no existía como concepto? O sea, no estaba como toda esta parte teórica desarrollada. ¿Les tocó hacer esa parte? Pues, o sea, yo creo que, o sea, yo creo que ya existía, ¿no? O sea, la verdad es que fue como que fuimos juntando estas ideas y las fuimos como metiendo, ¿no? O sea, yo en realidad creo que no, o sea, no es como que descubrimos el hilo negro, ¿no? Sino que más bien pudimos como juntar estas ideas y darle un sentido en ese manuscrito, particularmente de bebidas fermentadas de México, como darle sentido a que era algo que tenía que ver, tenía que ver algo con las comunidades, con sus ambientes, con sus saberes y un poco también, creo que lo más importante que también añadimos a este término fue que pues eran cosas que se van, o sea, como se va, es un concepto que incorpora nueva tecnología, ¿no? Entonces, por eso nos permitimos también incorporar mezcales, porque pues al final de cuentas es una tecnología que venía de otro continente, pero pues permitió también desarrollar toda una industria, ¿no? Que es la del mezcal, o sea, diversificó también en mil sabores, digamos, ¿no? Entonces, por eso lo complementamos así. Pero fíjate que no es la primera vez que alguien me pregunta si es que metimos este concepto nosotros, ¿no? El otro día también unos compañeros de ahí de un restaurante que se llama Coyota, así me dijeron como de, oye, está muy chido ese concepto de traditional, ¿qué? Bueno, bebidas fermentadas tradicionales de México, ¿no? Y entonces, pero pues yo dije como, pues siempre han existido al final de cuentas, ¿no? Nosotros lo único que hicimos fue, pues ponerle un nombre a esas cosas, ¿no? En general. Bueno, es que creo que la complejidad ahí está en que pues hay muchas otras cosas que normalmente nombramos porque pues siempre ha sido así, ¿no? O sea, es también una cosa del lenguaje, que asumimos del lenguaje, pero que no está conceptualizado, no solamente no en los libros, sino en nuestras propias cabezas. O sea, supongo que a todos nos ha pasado como decirlo y, pues quién sabe qué significa, ¿no? O quién sabe qué es todo lo que engloba, que creo que es Sí, a lo que te refieres, o sea, juntar como todos estos factores que participan, que las sí, describen, que las representan, no solo a ellas, sino a las comunidades que participan, a los métodos que participan y ponerlo ahí, en un lugar, en un sitio, pues donde se puede consultar. sí, justo. Sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas sí fue como una labor de discusión entre ese grupo de trabajo, ¿no? Y la verdad es que sí quedó algo muy bonito, yo diría. Oye, y bueno, pensando, he tenido la oportunidad de platicar contigo varias ocasiones y esto ha dado pie a que discutamos justamente sobre este trabajo, otros más, las formas en que se han aproximado. Hasta ahorita, digamos, con el background que ya tienes, ¿qué tú aportarías justamente de la definición universal que se tiene sobre bebidas fermentadas tradicionales, ah, de lo que puntualmente México abonó al mundo? ¿Qué es lo que no se sabía y de repente cómo fue que ustedes contribuyeron como grupo de trabajo? Y asociada a esa pregunta, am, ¿es lo mismo que tú me estés hablando de bebidas fermentadas tradicionales a etnomicrobiología? ¿Es el mismo concepto o cómo va la cosa? Sí,
pues a ver, un poco contestando la primera que yo digo que está más canija, porque pues al final de cuentas, pues es que, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que, o sea, yo nada más escribimos esas cosas, pero un poco porque era como curiosidad mía, ¿no? Y tener ganas de hablar pues de bebidas fermentadas, pero como, o sea, yo a grandes rasgos no, ni siquiera me había detenido a pensar como qué aportes dimos, ¿no? Y pues es día que sigo haciendo, ni siquiera lo había pensado, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, de aportes, pues yo creo que, o sea, creo que una de las cosas más interesantes de que hablamos en ese momento es de que estas bebidas fermentadas, nos estamos quedando cortos a nivel de academia, como para investigarlas, ujú, ¿no? O sea, y como por lo general la segunda es de que estamos buscando sobre todo que sea o sea, que la microbiología de bebidas fermentadas esté relacionada a mejorar los procesos o obtener como posibles mejoras biotecnológicas, ¿no? Algunas cepas. Entonces es como una onda de reduccionismo y otra vez de utilidad, como dejando a los microorganismos como si fueran eso, otros bienes más, ¿no? Entonces, como que el aporte, según yo, en ese momento era que rompíamos con esta idea de que nada más se tiene que ir a campo a muestrear, sino que se tiene que ir a hacer a campo un muestreo y un trabajo con la comunidad de entender los procesos, ¿no? Un poco de entender su cultura, la selección de los sustratos vegetales con los que hacen fermentaciones, eh, cómo manejan las fermentaciones, ¿no? Las comunidades, porque no es lo mismo para hacer mezcales y dentro de los mezcales hay una variación y no es lo mismo para hacer pulques. Igual dentro de los pulques hay una variación enorme, ¿no? Que supongo que Gonchis les va a hablar un poco de eso. Y en el colonche es lo mismo, que es esta bebida fermentada de tuna, hay variaciones por localidades, ¿no? Y por sustratos. Entonces, más bien, ese creo que fue un poco el llamado de ese artículo, ¿no? Como, y creo que fue un poco la aportación, decir que no nos podemos llegar nada más a limitar de decir, bueno, pues vamos a tomar muestras en diferentes tiempos sucesionales o productos finales y se acabó, ¿no? O sea, más bien era como darle sentido a las producciones sobre todo, ¿no? Y entender los procesos que están pasando a nivel microbiano. Entonces, creo que esa es la aportación. Y en el caso de la etnomicrobiología, perdón que te interrumpa, yo creo que no es sí, mínima, ¿eh? Lo que ustedes escribieron para nada es mínimo con respecto a lo que se sabía en la literatura internacional. Me parece fundamental justo aclararlo porque pues es un grupo de trabajo de México el que dio a conocer esto, particularmente en este último punto que retomas, ¿no? Es decir, caracterizar todo un proceso en donde prácticas de manejo tengan implicaciones en procesos de domesticación de la microbiota no es algo trivial. Y justamente dar a la luz este conocimiento y explicar cómo esto tiene implicaciones en los sabores, en los colores, en los aromas, es algo que no se había dicho, ¿no? Entonces me parece que eso es un aporte sustancial que pues desde el grupo de trabajo o los grupos de trabajo con los cuales has participado, pues pues han tenido de esta forma como un rebrote un rebote a nivel internacional, ¿no? Oye, Leo, perdón que sí, te interrumpa. Cuando te refieres a microbiota, ¿te refieres a absolutamente qué organismos? O sea, ¿cuáles podrían estar participando ahí? Bueno, creo que César es el indicado para decirlo, ha estudiado un montón, hay muchos y dependen hasta donde yo tengo conocimiento. En varios de los escritos que he leído, pues vienen puntualmente descritas las especies, pero por bebida, por región, estos sí. cambian. Pero ¿cómo que podríamos encontrar? Bacterias, Pues bacterias, levaduras, ¿no? Son como las principales que realizan la fermentación o las que están involucradas en las fermentaciones. Pero pues también, o sea, de pronto hay algunos estudios que utilizan otros marcadores moleculares y pues incluso salen grupos como arqueas, ¿no? Y bueno, pueden ser desde micromicetos hasta macromicetos, ¿no? O sea, como también líquenes de pronto, ¿no? O sea, puede haber, en realidad es un mundo, o sea, Poco justo es conocido. un mundo loco, o sea, es un microcosmos loquísimo también, ¿no? O sea, en una gota podemos encontrar N mil cosas, ¿no? Menos que en una gota de agua, ¿no? Digamos que del océano, pero pues sí, o sea, también vamos a encontrar un microcosmos súper interesante Perdón, te en interrumpí las cuando bebidas ibas, fermentadas.
Ya, ¿Perdón? te interrumpí cuando ibas a definir etnomicrobiología o comentar al respecto, perdón. Ah, bueno, nada más otra de las, quería cerrar como esta idea de las aportaciones, es un poco también lo que, la intención del manuscrito de bebidas fermentadas era como visualizar que los microorganismos, ¿no? A lo mejor entre comunidades y entre algunas cepas individuales pueden estar bajo procesos de domesticación. Entonces eso también es relevante en el sentido de que son compuestos, son este material genético disponible, ¿no? Son recursos genéticos que son parte de nuestra agrobiodiversidad, pero muy pocas veces son reconocidos, ¿no? O sea, son como, o sea, como darles la relevancia de que se deben de conservar también, ¿no? Pues que no hay política justo para tener espacios de conservación de estos grupos un poco, pues, invisibles. Claro. Tocaste un Ujú. punto crucial, creo que nos va a gustar retomarlo al final, por varios aspectos, pero bueno, como para ir justo llevando un hilo conductor de esto y que la gente vaya teniendo idea de la historia, de cómo se fue dando. Sí, Pues ahora sí te pediríamos, ¿verdad? Formalmente lo que viene siendo, pues, ¿qué ¿qué es la etno? es la etnomicrobiología? Sí, pues mira, o sea, tal cual no hay una definición como tan robusta, ¿no? Que es ahora lo que estamos trabajando justo ahí con Leo, con el doctor Alejandro Casas, con Gary Nabhan, y estábamos trabajando un poco la idea de, o sea, curiosamente el concepto de etnomicrobiología, la primera persona que encontré que lo usa es esta, la doctora Valeria Sousa, ¿no? Del Instituto de Ecología, y lo que hace es, ella dice que hay o sea, ella hace un estudio de etnomicrobiología, dicen, que en el que encuentra que el hecho de sembrar ciertos grupos de frijol promueve que se haya un crecimiento de un grupo microbiano que fije nitrógeno, ¿no? Y entonces, pues claro, la etnomicrobiología no, es una cosa muchísimo más grande que solamente estudiar bebidas fermentadas, ¿no? Involucra el estudio de suelos, ¿no? Como la mejor, o sea, cómo la gente va decidiendo usar ciertas plantas que va a involucrar también, o sea, que va a arrastrar cierta microbiota a esos sustratos y va a poder como generar como otros nuevos, pues, ambientes, ¿no? Al final de cuentas también va relacionada con esta idea de construcción del nicho. Y una sería como la etnomicrobiología es el estudio de las relaciones del hombre y los microorganismos, ¿no? Y cómo, justo, y en qué sistemas los podríamos estudiar, pues eso, ¿no? Como en el suelo, en fermentaciones, que son como también unas cosas súper tangibles para identificarlos. Y la otra sería, yo creo que a nivel de salud, ¿no? Como cómo decidimos nosotros cómo alimentarnos y justo eso, ¿no? Como esta onda de la microbiota de qué eres lo que comes y el eje neuronal, pues es como una de las cosas que también está en boga, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso sería, o sea, no tengo una definición todavía tan clara de qué es la etnomicrobiología, estamos como empujando a ese concepto, ¿no? Pero tiene que involucrar al menos estos tres aspectos, ¿no? Y sobre todo la interacción del ser humano con los microorganismos y que ha sido como históricamente pues usada esta relación, pero pocas veces abordada. Vale, entonces dejémoslo en se está construyendo. Sí, No la debes para la siguiente. sí, sí, sí. Bueno, ese es el calibre de la autenticidad del tema, ¿no? Es decir, están realmente en boga. Es un tema que es actual, que justamente por eso es que toma participación en este primer programa, ¿no? De esta serie, porque pues es algo que todavía está en construcción y pues justo por ello es que llamamos o hacemos este llamado a que pues varios estudiantes puedan pues interesarse en este tipo de temáticas, ¿no? Hay un montón de bebidas que están por ahí todavía por ser descubiertas y estudiadas. Sí, pues sí, o sea, al final de cuentas cada bebida es una complejidad, es un mundo distinto. Cada productor también tiene como ciertas prácticas y justo es eso, como tratar de entender qué es lo que está pasando también en suelos, ¿no? O en alimentación, por qué ciertos grupos deciden solamente consumir fermentos o otras cosas, ¿no? Entonces sí, definitivamente es una rama que va poco a poco, supongo que va a ir creciendo como la espuma, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, no sé, sí, me aviento porque ya, ya noté que
que podría yo aquí insertar mi participación. Hay una hipótesis sobre su creación, cuál es el origen, de dónde vienen, cómo sucede todo esto, porque justo creo que acabas de decir un punto importante y es que si no se ven, no se, no existen, ¿no? O sea, como esta cosa constante que nos sucede todo el tiempo, de si no lo conozco, entonces no tiene historia, ¿no? Y pareciera que de pronto con estas tendencias de las que nos estás hablando, que no solamente a nivel científico, ¿no? Sino social, como de hay que preocuparnos por lo que consumimos, porque justo eres lo que comes, entonces comienza a tener Sí, relevancia temas como esto, pero pues ya existían. sí, sí, sí. Pues vamos, o sea, lo de las bebidas eh, fermentadas, o sea, como que, pues, o sea, no tengo o sea, yo no tendría claro cuál fue la primera bebida fermentada, ¿no? En el mundo, pero, pues, porque además, o sea, justo la fermentación es una ruta metabólica que ocurre naturalmente, ¿no? O sea, como pasa en la naturaleza normalmente. Pero yo creo que más bien, justo lo bonito de las bebidas fermentadas fue cuando alguna persona muy habilidosa, ¿no? Empezó a decir, puta, esto sabe muy bueno, ¿no? O sea, me gusta esta sensación. Pues ya después fue como experimentando hacer varias cosas, ¿no? Entonces, o sea, en algún momento hace poco estaba leyendo un libro de fermentaciones de Gary Nabhan y dice, pues es que son magos, ¿no? Al final de cuentas, y pues sí, o sea, al final de cuentas no tenían ni idea qué estaba pasando ahí y pues hacían como mezclas y varias cosas como para obtener diferentes aromas, sabores, texturas, ¿no? Entonces, es interesante cómo desde la ciencia tradicional está esta visión de una respuesta, o sea, como que hay estos ciertos microorganismos dan esta respuesta, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, el conocimiento empírico de las comunidades para fermentar es más loquísimo, ¿no? O sea, al final de cuentas se define en olores, sabores, texturas, ¿no? Cosa que pues ni siquiera nosotros creo que habíamos volteado a ver eso, ¿no? Como que siempre teníamos la intención de homogenizar los productos de pronto, ¿no? Y justo ese es ahora uno de los grandes problemas, ¿no? Pues también tenemos una ausencia de microorganismos en general, ¿no? En el día a día. Ahora, con esto de uso de material para esterilizar o material como para limpiar, ¿no? Después de ahora que fue la pandemia, o sea, se vinieron unas reducciones, extinciones quizá de microorganismos, ¿no? Y justo las bebidas fermentadas como el otro día estaba leyendo que pueden ser como esta arma de resistencia para producir más diversidad microbiana, ¿no? Se me hizo como súper bonito también verlo desde esa perspectiva. Claro. Ay, no había pensado que efectivamente también había sido un riesgo para esos microorganismos con tanta cosa que se utilizó y que creo que además se ha perpetuado, ¿no? Todavía. Oye, Sí, bueno, perdón, sí, sí, sí. Nos ibas a decir. bueno, y en la industria pasa lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si uno lo piensa como, o sea, las cervezas son, pues, muy ricas, ¿no? Eso es cierto, pero, pero vamos, o sea, como que no vas a encontrar la misma diversidad de bacterias y levaduras que podrías encontrar en una bebida fermentada tradicional, ¿no? Y, pues, en la industria es como también la tequilera, ¿no? Que trata de hacer lo mismo, ¿no? Es como son procesos muy homogéneos. Y uno entiende, ¿no? Que el mercado quiere como, pues, probar siempre el mismo sabor, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas también hay que ser conscientes de que si pruebas un mezcal tradicional con fermentaciones espontáneas o como con prácticas un poquito en la fermentación como súper locochonas, ¿no? Como dejarlos fermentar desde afuera o promover otras cosas, pues vas a obtener una complejidad de textura y de sabor al final en el mezcal que pues no vas a obtener en un producto homogéneo, ¿no? Claro, pues sí, una cosa única que podría Ujú. ser irrepetible. Oye, bueno, ya lo contestaste un poco, solamente me gustaría reafirmarlo, y es que hay bebidas fermentadas y han existido no solo en nuestro país, sino en diferentes lugares. Particularmente acá nosotros nos preguntábamos si solo había en Mesoamérica, pero por lo que nos has estado contando, me queda claro que no. ¿Me Sí, confirmas? sí, claro, no, pues hay bebidas fermentadas por todos lados, ¿no? La verdad es que, o sea, el otro día sí me preguntaban como, ¿conoces algún lugar donde no fermenten algo? Y me quedé pensando, pues no, casi en todos lados, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una de las estrategias
más prácticas para pues, poder conservar, mejorar nutricionalmente los alimentos, ¿no? Entre otras cosas. Y, y bueno, más bien, hace un mes que estaba aquí, justo en Tucson, fui con una comunidad que se llaman los Tono Otam, y les pregunté si fermentaban algo y me dijeron que no, pero estoy casi seguro que fermentan el saguaro, ¿no? Los frutos de saguaro. Entonces, más bien, sí, o sea, como que en general en la mayoría, en muchos lados se fermentan cosas, ¿no? Pero sería interesante ver qué comunidades no fermentan, ¿no? Al Ok. final de cuentas. Sí, Perdón, no, creo que también sería muy interesante justo un material que permitiera hacer una revisión para comprender históricamente, porque seguro debe de haber justamente literatura que nos indique desde cuándo fueron las diferentes bebidas fermentadas en diferentes regiones o continentes, ¿no? O sea, Sí. estoy queriendo pensar, por ejemplo, en la historia del sake en Asia, o sea, debe ser una cosa viejísima. En la India, ¿cuántas no debe de haber? En Australia, no sé, o sea, un, Sí, un tiraje de revisión de eso sería una cosa súper interesante a nivel mundial. Bueno, ahí está otro producto de tu postdoc. sí, aunque sí, creo que, bueno, no sé, creo que socialmente tiene mucho que ver con el desconocimiento del proceso de fermentación. O sea, justo, ¿no? En el ámbito científico lo asumimos porque pues es el pan de cada día, si no te lo aprendías, pues no pasabas que el examen, ¿no? Pero pues hay un montón de personas que estoy segura que si nos están escuchando o en algún momento hagan su diagnóstico, a mí me encanta hacer eso, de cuántas bebidas hemos probado que están elaboradas a partir de la fermentación y lo desconocemos, ¿no? O sea, es como, de, ay, pues no sé, a mí siempre me lo han dado, ¿no? Pues justo. justo el Entonces, café, ¿no? Como que creo que tiene que mucha ver gente con no. eso. Sí, exacto. O sea, como que tenemos. Yo le digo que es como una ceguera microbiana, ¿no? Como que, o sea, como que de pronto llegamos a nuestro refri y no pensamos que una parte de nuestra dieta son productos fermentados, ¿no? O sea, incluso lo del café, el cacao, ¿no? O sea, son productos que no necesariamente están fermentados como en su último proceso, pero involucran una fermentación y como que se nos olvida de pronto que estos productos que son parte de nuestro diario, como los yogures y todos esos, pues también involucran una fermentación, ¿no? O sea, por eso digo, es como una ceguera, pues microbiana al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Y sí, pues sí, yo creo que qué buen ejercicio. Pues los Reconocer. invitamos a abrir su refrigerador y ver cuántos de esos productos se han elaborado a partir de la fermentación. Etnobiólogos, una Claro, pequeña lista, así hagamos un listado libre de todos los productos que están en el refrigerador que podrían haber pasado por un proceso de fermentación. Nos lo justo. dicen a ver qué coincidimos. Oye, y yo, bueno, ya nos mencionaste varios, me queda claro que tu recorrido por este mundo, ¿verdad? Del sabor es amplio y sigue en Pero no soy crecimiento. alcohólico, no. No, no necesariamente, no vamos a ponerles aquí adjetivos, pero ¿hay alguna bebida fermentada que se haya mantenido desde la época prehispánica hasta ahora en nuestro país? Si es así, como cuál podría ser o cuál es un par que tú consideres que son, uno tal vez que sea como el que más tenemos en el imaginario colectivo y uno que a lo mejor desconozcamos, pero que tú creas que pues tiene una relevancia como bastante importante, ¿no? Como para una Pues, región, digamos. por región. Sí, pues bueno, o sea, el pulque yo creo que es como de la zona, o sea, las bebidas de las más antiguas, ancestrales, ¿no? Desde épocas prehispánicas, ¿no? Y con una relevancia cultural en ese momento, pues distinta a la que ahora tenemos, ¿no? O sea, era la bebida de los dioses y ahora es como de semidioses, ¿no? Ok. En realidad, pues es muy económica, ¿no? Al final de cuentas, pero, o sea, justo el pulque, ¿no? Y como que esta región centro. Y yo creo que se ha ido también un poco perdiendo, ¿no? Yo me acuerdo hace poco que estaba revisando los datos del mapa de las bebidas fermentadas que hicimos para la revisión y no había nada de datos en la revisión en la zona maya, ¿no? Cuando en realidad sí hay información que se producía en zona maya, ¿no? Entonces, creo que esa sí es como una alerta, ¿no? De qué está pasando con el pulque, pero sí sigue siendo como súper importante, ¿no? En la zona centro, ¿no? La sigue trabajando. Hay colegas del Jardín Botánico como Mariana Vallejo, ¿no? Y gente en Hidalgo como Carmen Julia Figredo, pero sí, esa como que históricamente es desde tiempos antes de la conquista ya se producía
Y yo creo que también otra de los, o sea, yo en la revisión justo nos saltaron tres cosas, como tres sustratos, o sea, plantas que eran las claves, ¿no? O sea, uno sí, lo de los agaves para hacer el pulque, Ujú. y la otra yo creo que es el maíz, ¿no? O sea, como hay varias bebidas fermentadas de maíz que sí son clave en diferentes regiones, ¿no? Como en Colima, en la zona centro de Hidalgo, está esta producción del atole agrio, ¿no? Que no necesariamente es una bebida fermentada alcohólica, sino que es una bebida solamente fermentada de este tipo, de una fermentación láctica. Y pues es muy consumida como en estas zonas, ¿no? De Colima, en la parte centro, todavía por diferentes grupos culturales, ¿no? Otomís. Y, y está, por ejemplo, también otras bebidas fermentadas de maíz, como la que se consume, la que consumen los rarámuris, ¿no? Que es el tesguino. Y vamos, o sea, como que esa se sigue manteniendo, ¿no? Desde épocas prehispánicas. Eh, y bueno, y como esta misma bebida se ha ido como, pues no quiero decir deformando, ¿no? Pero como que se ha ido adaptando a las diferentes paladares y pues ahora es muy popular en Nayarit, en Jalisco, ¿no? Y en diferentes estados, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco también me fui a Tijuana y me sorprendí que ahí cerca de la embajada decía como tejuino fresco. Uy, Y sí, ¿y lo probaste? sí, claro, claro, claro. ¡Ay, buenísimo! Con miel. Sí, Con su nieve. pero, exacto, exacto. Pero era como sorprendente porque, pues claro, o sea, uno va migrando también con sus dietas, ¿no? Con sus alimentos. Y qué bonito que además también uno va migrando con sus fermentos, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Oye, Y ahí me gustaría que nos paráramos un segundito, porque justo creo que ese me parece un ejemplo bastante didáctico para explicar estos aspectos de transición y adaptación cultural. O sea, porque se puede pensar, y generalmente esa es la idea, que cuando un elemento, una práctica, un producto y al final se ve modificado, entonces ¡puf! Se perdió la Mm. cultura. Todo se olvida y estamos en un proceso de pérdida. Y personalmente, pues mi opinión no va por esa tendencia. Y lo podemos ver con este ejemplo del tesguino. O sea, me parece una cuestión si no bien de una resistencia cultural, si bien de una adaptación a cambios necesarios, donde muchas personas están migrando y donde pues transitas con tu producto, con tu recurso y lo transformas, lo reelaboras, que siempre es este concepto de cultura que tenemos que tener claro, en función de las circunstancias y de los medios en los cuales estás sobreviviendo. ¿Qué otras bebidas en México tú consideras que han pasado por procesos semejantes y que podrían estar en una situación que a la luz de muchos podríamos pensar que se están perdiendo, Desvirtuando. desvirtuando porque en realidad están adaptándose a las nuevas circunstancias? Porque además es eso, ¿no? Es como avanzar o morir. Creo que también tiene mucho que ver sí, con esa parte. sí. Pues vamos, de las tradicionales, yo creo que pues solo Pulque está pasando como por un proceso así, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿no? En realidad yo sí creo que se están, o sea, bueno, a inicio de este año publicamos un artículo con la doctora Vallejo y Alejandro Casas sobre la pérdida de bebidas fermentadas en el Valle de Tehuacán, ¿no? Y entonces, literalmente ahí sí lo que encontramos es de que solamente dos personas en esa comunidad sabían preparar una bebida preparada a partir de frutos de pirul, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos casos en los que de plano sí creemos que pues se están perdiendo, porque además el recurso puede estar, pero la transmisión oral no está, ¿no? Claro. Es otra vía, claro, sí, sí. Oye, bueno, me gustaría, antes de pasar a la siguiente, perdónenme por mis interrupciones, pero se me vienen como 20,000 cosas que quisiera como compartirles y varias están relacionadas con lo que nos acabas de contar. Lo primero es que, justo regresando a lo de las tendencias, porque creo que es importante mencionarlo, porque las tendencias, si bien tienen una repercusión de pues, explotación de ciertas especies, ¿no? Que es lo que está pasando también con la cosa mezcalera, también le da una oportunidad a ciertas plantas de ponerlas en el foco y pensar en planes de conservación y demás. Entonces me recordaba mucho que recientemente vino mi familia de San Diego y Ujú. entonces mi tía, que tiene 74 años, ¿no? Venía como súper aguerrida con la bandera de que es que el pulque es súper milagroso, ¿no? ¿sabes? Sí, ¿Saben? Así como una cosa rarísima. sí, Y entonces Leo se nos unió al tour para llevarlos a una pulquería y qué y borrachos. no, o sea, es que, ¿saben? Era contrastante, así, como todos así rarísimos.
y llegas como a la onda también de un escenario distinto, en una mesita, banquitos, ¿no? Y pues mis El tíos ya aserrín están en el piso. grandes y pedimos un montón de curados también, ¿no? Y todos probando y pues una cosa rara porque es parte también de la moda de los jóvenes de ahora, ¿no? De ir a la pulquería, te quedas de ver en la pulquería, que no sucede necesariamente en otros espacios como allá, o sea, de allá tenían que venir acá y una de las paradas específicas era probar el pulque y los curados, porque pues Sí, se escucha mucho. Esa es sí. como una parte, ¿no? Y dentro de todas estas, pues justamente yo me acuerdo que mi familia es de esa parte, Tijuana, San Diego, demás. Siempre desde que era niña, yo lo que más anhelaba de llegar a Tijuana era probar el tejuino. Se ponía en la esquina donde mi abuelita vivía y yo Órale. compraba un galón y lo congelaba. Y entonces ese era mi sustento para ir porque acá yo no lo conocía. Y creo que está relacionado mucho con los factores no solo sociales, sino ambientales en los que están estas comunidades, porque a mí me parece que la bebida era súper refrescante y allá hace mucho calor como en estas temporadas, ¿no? Entonces, pues también mencionar y hacer hincapié en esto de estas bebidas, pues están ahí por una razón que tiene que ver también como con un aliciente y un componente social, ambiental de la propia comunidad y otra cosa con la que curiosamente platicábamos Leo y los chicos de Visita Guiadas, específicamente con Rodrigo, que ya lo conocemos, nosotros tres Sí. vamos a conocerlo por acá, sería buena idea traerlo también, es que estamos desarrollando una visita guiada para el Jardín Botánico de bebidas fermentadas y el detalle que nos decía es como, es que por lo menos el 80% de las bebidas de las que vamos a hablar, la base es el maíz, que es lo que tú nos comentabas Sí, hace un momento, ¿no? sí, sí, sí. O sea, al final de cuentas el maíz ha sido como clave en nuestra alimentación, ¿no? Y que, o sea, y también era como de esperarse que pues se fermentara, ¿no? Que encontraran la forma de fermentarlo. Entonces, sí, sí, Ha sí, pasado justo, por o todos los sea, procesos, ¿no? justo, o sea, la verdad es que el maíz es como gastronómicamente plástico, ¿no? O sea, permite hacer desde tortillas, sopes, comérselo así directamente, ¿no? Como elotitos, esquites, ¿no? Pero pues también, o sea, si le metes la fermentación, pues ya es otra cosa, ¿no? Y Versátil. además, si lo destilas, también es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final de cuentas el maíz sí es un componente súper clave y es como dices, como por regiones, ¿no? O sea, el atole agrio que les decía de esta zona centro, pues es bien distinto al que es de Colima o el que es de otras zonas, ¿no? O sea, como que se van eligiendo diferentes variedades o razas de maíz, ¿no? Entonces, pues también eso es importante, como que reconozcamos que justo las bebidas fermentadas, en el caso de maíz, son el reflejo de la diversidad de maíces también que tenemos, ¿no? Justo ahora que hablas de diversidad, me entra la curiosidad porque quisiera pensar que el maíz puede ser un ejemplo bandera en donde quizá a partir de él exista un aspecto como de sincretismo en donde diferentes grupos culturales lo hayan empleado, es decir, que sea quizá aquel recurso que se haya utilizado para elaborar bebidas fermentadas tradicionales independientemente del grupo cultural del cual estemos hablando alrededor del país. ¿Considerarías que sería, digamos así, que el maíz sería este ejemplo principal o quizá haya otro? No, sí, seguro, el maíz, ¿no? O sea, el maíz es una locura de que, o sea, la distribución de bebidas fermentadas de maíz, o sea, en México sí es de norte a sur y tras diferentes grupos culturales, ¿no? O sea, sí, el maíz es como el fermento bandera también, yo digo. Y ubicas, digamos, dentro del maíz aquella bebida fermentada que se encuentre quizás sin los mayores cambios repartida entre estos grupos culturales, que sea casi la misma. Pues quizá esa del tejuino, ¿no? Al final de cuentas, como que sí, o sea, a mí me sorprendió, tengo que verlas allá en Tijuana, un poco también, ahora en Hermosillo pasé por un local y había tejuino, ¿no? O sea, más bien, al final de cuentas, el tejuino termina siendo como el mestizaje del fermento, ¿no? Del maíz fermentado.
y pues se adaptó para en general para un público mayor, ¿no? O sea, como que esto de meterle nieve o meterle sal y limón, o sea, creo que ese sería como la bebida fermentada que pues se expandió más, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hacer una acotación que si quieren saber justamente como la bebida base de de esta otra que les estamos platicando, la doctora Edelmira Linares y el doctor Robert Bay pues tienen un video muy bueno de Tesguino. Se los pondremos en la descripción del video para que le echen un Sí, ojito, porque pues creo que también está padre esta investigación que se hace directamente en la comunidad que lo elabora, ¿no? También pues, para ver el detrás de Sí, este. Pero pues sí, efectivamente creo que ese es el camino de las bebidas, es esto de, pues sí, o te adaptas o mueres, sí, en todos los sentidos, que si bien representa un peligro no solamente por la parte biocultural de la conservación, pues lo que ya decías de todos esos organismos que no vemos, que están presentes ahí y que podrían desaparecer, porque además pues como patrimonio biológico pues nosotros no lo concebimos hasta ese punto, ¿no? justo, sí. O sea, también, o sea, la otra es, o sea, yo lo veo como, pues construimos estos espacios para promover esta diversidad microbiana, ¿no? O sea, tanto de levas como de bacterias. Y, y pues poca atención justo le damos a estos espacios, ¿no? Como que también las prácticas y los espacios de fermentación son reservorios de esta diversidad, ¿no? Y pocas veces las consideramos y no están en planes de conservación, ¿no? Entonces, como que es un llamado también ahí, en algún momento va a ser algún llamado para las autoridades, claro, claro. Oye, creo. César, y digamos ya en tu postura, desde el enfoque en el cual tú has venido desarrollando toda esta investigación, lo que has visto en los pueblos, lo que ves como productos que se están comercializando, realmente, ¿cuál es el futuro que tú visualizas para estas bebidas fermentadas tradicionales aquí en nuestro país? ¿Cómo ves ese camino? ¿Crees que van a ir siguiendo rutas de modificación? ¿Se van a ir adaptando? ¿Algunas crees que se pierdan, como en el caso del pirul, de estas que se elaboran a partir de pirul, donde, bueno, la ruta la marcaste muy bien, es por falta de productores y de personas que tienen este conocimiento para la elaboración, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este camino, este campo? Sí, pues, o sea, hay como, tengo varias ahí ideas como rebotando en la cabeza, ¿no? Un poco, la primera es, eh, a mí, el caso del colonche que ya no terminé de hablar, es la tercera bebida como más importante también del país, ¿no? O sea, como estos vinos elaborados a partir de cactáceas, que pocas veces como que se conocen, ¿no? Y el colonche es uno, ¿no? Que se produce en varias regiones del país, ¿no? Como Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, como todas estas zonas áridas, ¿no? Y se produce con frutos de cactáceas, generalmente es Opuntia streptacantha. Entonces, como que con esta bebida, o sea, la experiencia con ellos, con los productores, ha sido pues muy interesante y muy bonita porque al final de cuentas, en la comunidad de Laguna de Guadalupe, en Guanajuato, se organizan ellos para hacer un festival, ¿no? De la bebida. O sea, el único festival de una bebida que se llama la Feria del Colonche, ¿no? Que ahora, por cierto, va a ser el 1 de septiembre. Ahí en la comunidad, creo que lo que se me hizo súper bonito es eso, que la comunidad se organice. Entonces, el hecho de que la comunidad se organice y tenga sus propias ferias, es como una manera de revalidar su identidad como productores de esta bebida, ¿no? Entonces, como que esa creo que es una salida prometedora para mantener viva una bebida. Y obviamente en algún momento seguramente va a empezar a diversificarse, van a haber como diferentes formas de preparar el colonche, lo cual también creo que es bueno. Lo que creo que es malo es un poco como, y lo que hemos visto ahí en la comunidad es de que llega de pronto gente que se dice, eh, eh, ¿cómo se dice? Entrepreneurs, ¿no? Como estos chicos ahora que tienen lana y que quieren hacer una startup, pues llegan y les dicen a la comunidad como, no, pues producen 50 litros de colonche y nosotros lo enlatamos y lo vendemos, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, pues eso es como, o sea, literalmente son un dolor de cabeza a esas personas, ¿no? Porque, pues al final de cuentas rompen con toda la tradición, con todo el espacio de donde van y recolectan las tunas, ¿no? Y, y creo que esa sí es como una de las amenazas en algunas bebidas fermentadas, un poco porque al final de cuentas son muy mal pagadas y no se paga como todo el trabajo que involucra
o si es sembrarlas, o si es recolectar los frutos, o las especies con las que se fermentan. Entonces, creo que es un futuro un poco desalentador para los productores, ¿no? Porque definitivamente prefieren hacer otras cosas como trabajar en unas empresas donde trabajen 12 horas o N horas y no estén cercanas al campo. Pero también creo que es un poco prometedor en el sentido de que las comunidades se pueden ir organizando para hacer estas, o sea, involucrar sus bebidas en ciertos festivales, ¿no? Y eso es en un lado, pero por otro lado también creo que es un poco, pues, complicado porque hay ciertas bebidas, como en el caso del mezcal, el tequila, que están expandiéndose y un poco como que van rompiendo también con las tradiciones de otras bebidas, ¿no? Como en el Valle de en el Valle de Tehuacán, pues por lo general se producía pulque, ¿no? Y ahora como con esta expansión de la producción de mezcal, pues está dándole en la madre a los productores de pulque, ¿no? O sea, como que, pues al final de cuentas, ¿para qué vender algo que te lo compran en 20 pesos si puedes vender algo que en el mercado va a costar 1,500, ¿no? Entonces, como que no se puede competir sobre todo con los precios. Sí, mira, fíjate, hace poco tuvimos la oportunidad de estar en una degustación de mezcales artesanales, ¿no? Y justo platicábamos, Leonardo y yo, como tras bambalinas del ejercicio, que había uno muy particular que le llamaban altar. Y le llamaban altar porque se hacía a partir, o sea, se hacía a partir de todos los elementos que se habían utilizado en la ofrenda de la comunidad. Órale. O sea, por eso llevaba ese nombre y era como Órale. delicioso, ¿no? Pero una de las cosas que platicábamos era como, uno, ¿se le pagará como lo justo a la comunidad? Dos, ¿cuáles son las repercusiones dentro de la propia comunidad en cuanto a pues vender su tradición, ¿no? Porque era un ejercicio muy dentro de estas personas y de pronto pues se vuelve algo comercial, ¿no? Entonces es una cosa como de sí posicionar a la bebida, a la tradición, pero pues también una pérdida ahí medio de identidad del cultural, de la propia bebida, de la propia ceremonia, ¿no? O Sí. sea, desde eso, porque además lo que nos decía este chico es como de, pues se producen, no sé, como 30 litros menos, ¿no? Y a veces no me lo quieren vender pero pues él sí comercializaba y un precio bastante particular sobre la bebida. Entonces creo que son como varias las problemáticas que se tienen que abordar cuando hacemos este tipo pues de conversaciones, por eso el diálogos candentes, porque creo que se ponen sobre la mesa pues temas que a lo mejor son delicados o que no nos encanta escuchar porque somos parte del mismo ciclo, del mismo círculo vicioso en el que o somos compradores o somos parte de la venta, ¿no? Y eso me lleva un poco ya a cerrar porque pues se nos acaba el tiempo, yo sé que podríamos Sí. estar acá más tiempo, pero pues ni modo, llegó el momento difícil. Y es, si me permites, Leo, y ya si quieres lo complementas. Todos los honores. Desde tu punto pues sí, de etnobiólogo, pero creo que también de persona, de mexicano, de, pues no sé, de ente, Consumidor. reflexivo, consciente y responsable. Ujú. ¿Qué podrías hacer tú desde el punto de la investigación, desde el punto pues de mexicano ciudadano, en función de revalorizar el consumo, uso, manejo tradicional de estas bebidas y evitar no solo la pérdida de la bebida en sí, ¿no? O sea, de la parte del consumo, sino de la tradición, la cultura, la repercusión en las propias comunidades? ¿Cuáles son esos ejercicios que crees que podrían ayudar a que esto no se diluya? Pues tal cual como, pues, sí, se avisó, se dijo, ¿no? Se sabía que iba a pasar y Sí. solo sucedió. Y perdón, para acotar nada más también, justo en esto que fuimos tocando a lo largo de la plática, en estos microorganismos, ¿no? En esos entes invisibles que han pasado a través del tiempo, que están ahí y que nos ayudan a que bebamos cosas tan ricas. Y justo todo esto que nos vas a comentar en unos segundos, pues
¿cómo lo volcarías como en un comentario para todos estos etnobiólogos que nos están viendo, escuchando y que pues quisiéramos que de la voz propia de tuya, de un experto en el área, pues qué les puedes decir, ¿no? Bueno, o sea, para empezar, yo creo que la respuesta es muy compleja, ¿no? Porque, o sea, justo cada bebida, cada localidad y cada productor son una complejidad, ¿no? Es como difícil, a veces, o sea, en una comunidad de pronto entre productores como que entre que tienen diferentes perspectivas, entonces, pues hay que estar abierto a escucharlos, a entender como sus necesidades, ¿no? O sea, como de esta parte cultural y económica que ellos tienen y hay que ser receptivos, ¿no? También creo que la otra es complejo porque así como etnobiólogos, pues también necesitamos como colaborar con más personas, ¿no? Como con más ciencias, ¿no? También, o sea, es cierto que, o sea, microbiología y etnomicrobiología y etnobiólogos, pues es como un campo que todavía no se complementa, ¿no? Como que el etnobiólogo también tiene que estar abierto a entender un poco más de procesos microbianos y el microbiólogo también estar abierto un poco a entender estas relaciones humano-ambiente un poquito más. Entonces, en realidad la respuesta es como muy compleja, ¿no? Eh, ¿Qué cosas se podrían hacer? ¿Qué se podrían invitar? Pues sí, justo que ahora los futuros etnobiólogos también tengan como este bagaje de microbiología y pues estar abiertos a ir a las comunidades, ¿no? A entender sus procesos, como ser muy detallados en entender cómo se hacen las bebidas fermentadas o otras cosas, ¿no? Como lo del que decíamos de suelos también. Em, ¿Qué más? Bueno, en el caso de revalorizar las bebidas fermentadas, pues por ejemplo, esto que hacen las comunidades de hacer sus festivales gastronómicos, yo creo que podría ser una salida, ¿no? O sea, en realidad, esperemos que CONACYT ya nos dé un visto bueno para, para lo del postdoc, pero no, yo creo que no estaría mal hacer como una gran convocatoria a productores de fermentos, ¿no? Como hacer una primera feria de fermentadores nacionales, ¿no? Donde se inviten a productores de tepaches, tesguinos, tejuinos, vinos de pitayas, incluso chelas, ¿no? O sea, como que justo que la gente empieza a tender a ver a los microorganismos con otra perspectiva, ¿no? Como, pues como aliados en la producción de estos productos y un poco también como, pues compartir experiencias, ¿no? Al final de cuentas, como pues fíjate que no sé, que se digan que a lo mejor una fermentación no les quedó bien de algo, entonces pues se van como pasando tips de cómo mejorar las fermentaciones, ¿no? Y un poco también en el caso de microorganismos, ¿no? Como pues que pues microbiólogos también vayan y estén, o sea, que les den certeza de que sus productos van a estar como como resguardados, ¿no? Digamos, es que hace poco que estaba hablando con otros mezcaleros y me decían, es que es bien común que vengan de pronto microbiólogos, tomen una muestra, se la lleven al laboratorio y después la reproduzcan, ¿no? Y se las pasen así en comunidad. O sea, como que sí son prácticas comunes, ¿no? Hacer esto. Y al final de cuentas, pues está como en esta onda de ser, o es biopiratería, o es un Claro. robo, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es un asunto que se debe de abordar ahora, ¿no? Como, pues respetar como todos estos procesos de, pues a lo mejor no domesticación tal cual, pero sí de manejo, ¿no? De estas comunidades sobre algo, pues que pues no alcanzan a ver, ¿no? Entonces, eh, sí, esa sería como creo que otra de las líneas, ¿no? Como promover que se haga un acervo quizá de levaduras y identificaciones como para proteger también a estos entes y a los productores. Ujú. Me parece realmente genial todo lo que vas comentando. Creo que son un montón de líneas de acción que dan idea a muchos de los etnobiólogos que nos están escuchando, viendo, para que puedan visualizar cuáles son pues estas áreas, ¿no? En donde pudieran insertarse. Creo que son temas bastante interesantes y de bastante interés para la etnobiología mexicana y latinoamericana. Si es que me quedo solo en nuestro continente, ¿no? Realmente hablar de aspectos de biopiratería para estos temas, hablar de aspectos de llevar a política pública, eh,
elementos en donde podamos llegar a plantear la conservación de estas microbiotas me parece fundamental y donde estas prácticas asociadas a esta conservación de la microbiota pues no debe estar jamás este, eh, intrínsecamente separadas. Esto creo que es fundamental que lo tengamos en mente. Bueno, Sí. pues creo que como decías, el tiempo se nos va acabando. Quisiéramos seguir platicando, pero bueno, vamos a dejar justamente ahí en los comentarios tu correo, donde Sí. pudieran comunicarse contigo. Esperemos que se nos haga ese postdoc y que podamos echar a andar muchas pues de las ideas que hemos Ahí venido pongan una platicando. veladora en sus casas. Por favor, Nunca falta el apoyo, siempre es muy bienvenido. una veladora y un caballito de mezcal, ¿no? Como Para que para agarre, que, para que para que amarre. amarre bien. Muchísimas gracias. Bueno, creo que sería también genial, César, si pudieras pues compartir todos estos escritos que has venido desarrollando, que nos dejaras las referencias para que todos Sí, los que quisieran consultar pues pudieran saber lo que has escrito y lo que has planteado al respecto. O bueno, ¿qué les sí. parece si mejor en la cajita de la descripción les dejo el link del video y les dejo un link de Drive donde yo pueda cargar los archivos que César nos mande para que ustedes puedan pues utilizarlos, ¿no? Sí, Está chido, excelente. porque creo que además una de las acciones más importantes para revalorizar cualquier, no solo bebida, sino conocimiento, llámese cualquier cosa que ustedes tengan, es socializarlo y pues socializarlo es parte de esto, por eso es tan importante este ejercicio que estamos intentando hacer. Y pues lo mejor sería que ustedes a su vez lo comentaran, ¿no? O sea, si bien no quieren compartir el enlace, pues sí pueden platicar todo lo que acá escucharon, de lo que les parezca importante, y sería de gran ayuda, pues no para nosotros, sino pues para la propia tradición que tenemos en nuestro país. César, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por hacerme el primer invitado de estas charlas, ¿no? Y con cafecito y todo. Gustazo. Un Y gusto. perdón porque no fue en vivo, pero pues ahora sí que me agarraron en otro lado. Ahora sí que lo agarraron en la aduana. Exacto. Pues esperemos que haya muchas réplicas, y bueno, también comentarios, ¿no? De todo lo que tengan duda, pues se las haremos llegar a César, si nosotros podemos responder con todo gusto. Recuerden que esta serie de programas va a ser mensual, y bueno, tenemos un siguiente invitado, de honor también. Él es el maestro en ciencias Gonzalo Álvarez Ríos. Él trabaja en el IES, en la Escuela Nacional, en la UNAM, ahí en Morelia. Y bueno, él nos va a platicar de un tema también bastante interesante. Se llama, bueno, la charla se va a llamar Tres tragos de pulque, retos actuales de una bebida milenaria. Entonces, vean, ya vamos perfilando para dónde va la situación, ¿verdad? Digo, en esta ocasión nosotros vamos a estar degustando cafecito, pero si ustedes se quieren degustar un pulquecito de aquel lado, pues ¿por qué no? Todo está permitido. Esto va a ser el 21 de junio, así que los esperamos, 6 de la tarde, Ahora y sí en vivo. ahora sí en vivo, exactamente. Y pues nada, muchas gracias, César, muchas gracias a todos los que se conectaron para ver el programa, los que nos vean después en el metatiempo. Eh, Les mandamos un gran saludo. Nosotros estamos en el Jardín Botánico, los tres en el Jardín Botánico del Instituto de Biología, así que pues cualquier cosa busquen nuestro contacto y con mucho gusto pues trataremos de darle respuestas a las inquietudes. Muchas gracias por todo. Muchas No, gracias. gracias. Bueno, agradecemos también a la mesa directiva de la Asociación Etnobiológica Mexicana y a los directivos del Jardín Botánico por permitirnos llevar a cabo esta serie y en general este primer programa. Y ahí coméntenos también qué les pareció, pues igual dicen, no, Salma habló demasiado. Ah, bueno, está bien, ¿no? Pues para saber cómo qué tal vamos en este El primer... ponente habla mucho. Uy, puede ser, haremos caso de sus sugerencias. Muchas gracias, César. No, gracias a A ustedes. todas Gracias a y todos. todos y todes. Bye bye. Bye.